Hola, bienvenidas, bienvenidos. Como decía, vamos a esperar un par de minutitos. Qué bien, María. Esperamos que estas jornadas te sirvan para el objetivo y, bueno, están dirigidas a todo tipo de docentes. Así que esperamos que cumpla tus expectativas. Luego, después de la presentación de Andrea, habrá un espacio para preguntas. Así que durante la presentación podéis ir incluyéndolas en el chat y intentaremos darle respuestas a todas durante la jornada y si no, podemos contestar después por email. Pero tomaremos nota de todas las dudas, comentarios, cuestiones, preguntas que vayáis haciendo. Muy bien. Esperaremos un minutito más. Veo que ya hay 21 personas inscritas en la reunión. Vamos a dar un poquito de espacio. Mientras tanto, si os parece, para no perder mucho tiempo, porque esta primera presentación es solo de 1 hora, os voy recordando, ¿no?, la agenda de las jornadas. Ahora de 10 a 11, Andrea os presentará este trabajo que ha realizado en el marco de su tesis doctoral sobre marcos competenciales vinculados a la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva, ¿no?, del aprendizaje transformador. Luego, de 12 a 1:15, os presentaremos el proyecto europeo en el que se enmarca esta jornada, que se llama Randers Sense of Purpose, y es un marco holístico de competencias para la educación para la sostenibilidad. Y os presentaremos en qué consiste, cómo se ha trabajado este marco competencial y cuestiones más de aplicabilidad, ¿no?, en las aulas y fuera de ellas, por los educadores interesados en educación para la sostenibilidad. Y ya por la tarde, de 3 a 4:15, María Eras os presentará una ponencia como más a nivel práctico, ¿no?, que ha titulado Manos a la obra, actividades prácticas que vinculan competencias educativas a los ODS. Como veis, ay, perdón, se me ha salido la presentación. Vamos a ver si la puedo enlazar otra vez. Estas cosas del Zoom. Aquí va. Andrea, que os presentará ahora la ponencia de los marcos competenciales. Es licenciada en educación, en psicología por la Universidad de Guanajuato y estudió una maestría para la ciudadanía, de educación para la ciudadanía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es mexicana. Ha trabajado principalmente con cuestiones relacionadas con la psicología ambiental, la educación ambiental y el uso de las TIC como herramientas pedagógicas. Y ahora mismo, como os comentaba, está realizando un doctorado en la UOC, yo soy su supervisora, y se centra en las competencias docentes para la sostenibilidad. Andrea, voy a dejar de compartir la pantalla y ya puedes iniciar con tu presentación. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Isa. Pues sí, encantada de estar hoy con todos ustedes y con todas ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla para platicarles un poco. Se ve bien, Isa, ¿no? Sí, sí, adelante. Vale, pues sí, como comentaba un poco Isa,
yo les voy a platicar un poco sobre los marcos competenciales que encontré en una revisión de literatura como parte de mi tesis doctoral. Y pues estos marcos competenciales son vinculados a la educación para la sostenibilidad, pero no tanto hacia las competencias que los y las estudiantes han de desarrollar, que tiene que ver, pero sino las competencias que los educadores y educadoras necesitan para hacer una educación para la sostenibilidad, y con un énfasis que es hacia la transformación, ¿no? Vale, pues ¿de qué hablaremos hoy? Es un poco esto. Primero les contaré una introducción así como teórica sobre, bueno, el contexto de esta revisión que hice para ver estos marcos competenciales que encontré en la literatura, qué preguntas me hice para buscarlos, la metodología, así brevemente, y sobre todo me voy a centrar pues como en los resultados y conclusiones, porque es importante para mí en este ratito explicarles qué marcos hay, ¿no? En esta revisión y qué fue, pues sí, lo que encontré, ¿no? No tanto como aspectos de la metodología. Primero, así como para saber en dónde estamos, me gustaría, si, bueno, Isa, me ayudas poniendo en el chat y ustedes a contestar una pequeña, pues sí, como una nube de ideas para ver más o menos qué estamos entendiendo por sostenibilidad y competencias. Vamos a ver. Aquí está, ya he puesto el enlace. Vale, pues si pueden clicar. Se trata de un Mentimeter, que es una herramienta online para encuestas y te permite ver los resultados en el momento. Entonces, podéis contestar y así Andrea puede ver qué está saliendo. A ver si alguien ya... Es así muy intuitiva de lo que les venga a la mente. A ver, aquí viene, claro, cambio climático, justicia ambiental, igualdad. A ver si nos llegan más. Claro, mucha gente, ¿no? Asociamos la sostenibilidad con lo que pretende solucionar, ¿no? Que es el tema del cambio climático, ciudadanía global, ¿no? Como este concepto de no solo pertenezco al lugar donde nací, sino que hay una responsabilidad del planeta, caos, ¿no? Sostenibilidad, ¿no? Sí, sostenibilidad pretende también como ordenar un poco el caos, eficiencia energética, también veo por aquí igualdad, que creo que eso es luego algo que no normalmente decimos cómo, ¿no? Vale. Tenemos globalización, que podría ser, ¿no? Con todo lo problemático o bueno que podría tener, vale. ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, menor impacto, reutilizar, futuro. Vale. Veo igualdad que sale con potencia, y a veces no necesariamente luego lo tenemos como en nuestra mente, que bien. Vale. Justicia ambiental. Y luego viene otra encuesta. Aquí mismo. ¿Qué palabras se te vienen a la mente cuando escuchas la palabra competencias docentes?
en ese mismo enlace que les mandó Isa, debería de venir ahí otro espacio. Capacidad, sí. Habilidad, sí, como presencia, measurements. Aprendizaje. Sí, también, ¿no? No es algo que, que de la noche a la mañana o leyendo un libro, ¿verdad? Habilidades, desenvolvimiento personal, respecto. Vale, veo formación, que no es algo que como decía, no viene así caído del cielo, muy bien. Condiciones aquí, respecto de practicar, si no es esto que también que ya salía, ¿no? De que sale en el haciendo, lo vamos aprendiendo haciendo, y sale bien grande habilidades, ¿no? Como algo que vamos viendo, vale. Ahora en el chat Isa les va a mandar otra pequeña encuesta, pero esta vez lo que quiero ver, en el momento, es esta parte de competencias para educadores en sostenibilidad y transformación. Entonces, esta primera pregunta, no sé si ya está ahí en el chat el otro enlace. Sí, está el segundo enlace que he copiado. Vale. Dice, ¿qué competencias son necesarias como educadores y educadoras para la sostenibilidad? Ya no solo así como, como educadores y educadoras en general, sino para quienes buscan esta sostenibilidad, ¿no? Con todas estas palabras que comentaban, ¿no? Que asociamos a la sostenibilidad, que tienen que ver con justicia, con igualdad, que comentaban, conciencia climática, pensamiento crítico, respecta. Sobre todo luego esta conciencia climática que decimos cómo la clima, ¿no? Este pensamiento crítico que puede ser transversal a un montón de disciplinas, pero que en sostenibilidad resulta algo como clave. Educación ambiental, precisamente, y la educación ambiental que tiene que ver y que durante los años ha sido entendida de muchas maneras dependiendo del momento histórico, también de dónde nos encontramos, pensamiento sistémico, empatía, algo clave, ¿no? Que a veces pensamos que tiene que ver con procesos más como de Gestalt o cosas así, y en realidad también es necesario, ¿no? En estas competencias, ¿qué competencias serán necesarias? Comunicación, en este aprender haciendo que alguien más decía antes, ¿no? Que la comunicación se va aprendiendo también, dinamización de grupos, tenemos también respecto que ya había salido, sale educación ambiental, ¿no? Como algo grande. Creatividad, mucha creatividad para ir saliendo con las diferentes actividades, muy bien, habilidades interpersonales, pensamiento cuidadoso. Me gusta. Creo que la palabra cuidado es algo esencial en educación ambiental y en la educación para la sostenibilidad. Dominio de tecnologías. Yo creo que ahora en la pandemia lo hemos visto mucho más. Vale. Pues voy en un rato más, volveré a ver esto. Como podemos darnos cuenta, pues todos y todas tenemos bastante idea, ¿no? De esto que voy a hablar el día de hoy. No voy aquí a hablar de algo que no conocemos, pero sí un poco de esta metodología para ir conociendo qué marcos competenciales existen, ¿no? Pues esto, educar en esto, ¿no? Para la sostenibilidad requiere de una serie de competencias, ¿no? Relacionadas tanto con un conocimiento profesional, por ejemplo,
pues soy biólogo o bióloga y tengo que saber cuáles son los sistemas geográficos, ¿no? De una disciplina en particular, pero también una conciencia crítica. Y a veces esto es algo mucho más complejo, ¿no? Sobre injusticias medioambientales dentro y fuera del ámbito educativo. Ya estamos en un terreno también de ciencias sociales, ¿no? Y de pedagogía. Bueno, imagínense, ¿no? Esta imagen, pues, es muy potente de lo que ya cómo educamos en un contexto así, ¿no? En el que la emergencia está aquí con nosotros, ¿no? Esta es una definición de competencias, que me gusta que hay muchas, que es estas predisposiciones individuales para la organización del yo, que incluyen elementos cognitivos, lo que sabemos, afectivos, lo que sentimos, deliberadas, y motivaciones, aquello que para lo que nos sentimos como con motivación, y que interaccionan con el conocimiento, la capacidad, habilidades, motivos y disposiciones afectivas, ¿no? Entonces son un chorro de cosas que justo ya estaban saliendo ahora en lo que ya conocen y que tenemos como idea de competencias, ¿no? Y pues es todo esto, es una serie de habilidades, conocimientos. Entonces, ¿en dónde nos enmarcamos? Pues algo ya salía hace rato, ¿no? Educación ambiental o para la sostenibilidad o para el desarrollo sostenible, pues siempre, y para quienes están más involucrados en este tema, se ha visto, ¿no? Cómo ha habido todos estos debates en la diversidad de representaciones y énfasis del ambiente, del desarrollo, enfoques que son más o menos transformadores o más o menos hegemónicos, ¿no? Que si habla de desarrollo o que si habla de sostenible, hay quienes se enmarcan hacia uno, hacia otro, y esto es un debate que pues ya tiene décadas, ¿no? Pues siempre tratando de ver con una mirada crítica que no se haga pues pintar todo de verde y que en realidad no se estén haciendo las transformaciones que son necesarias, ¿no? Y bueno, hay esta perspectiva que se le llama post-sostenibilidad, que también habla como de todas las posibilidades que hay dentro de estos debates de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, Grange dice, la educación para la sostenibilidad no significa una imagen a priori de sostenibilidad, ¿no? Ni define cuál ha de ser ese camino educativo para alcanzar la sostenibilidad, es algo amplio, ¿no? Y en vez de esto, abre una posibilidad para discusiones críticas sobre sostenibilidad mismo, pero pues también sugerir un proceso que siempre está en cambio, ¿no? No es un concepto estático. Lo mismo sucedía hace unos momentos cuando les decía que entendemos por sostenibilidad. Es un concepto que ha ido cambiando y que es importante siempre ponerlo en discusión, ¿no? Y por tanto, sin importar el uso de una terminología o de la otra, es importante no perdernos a veces en este debate teórico, sino ver y buscar desarrollar aproximaciones críticas y transformadoras, ¿no? Independientemente a veces como del apellido teórico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues enfocarnos en lo importante, ¿no? En esto que está sucediendo. Rápidamente les quería compartir esta hoy también se enmarca dentro de estas actividades de educación para el desarrollo sostenible de la UNESCO, que nos comparten este video muy breve sobre qué es, que parece a veces un poco para alguien que no sepa absolutamente nada y aquí sabemos todo, pero yo creo que nos ayuda a entender el foco de esta educación, ¿no? Andrea, no sé si tiene sonido el vídeo, pero no se escucha. ¿Nos escucha? No. Vale. Bueno, pero se ve un poco esto, ¿no? Sí, por eso preguntaba, que no sé si tiene sonido, pero las letras se puede sí leer. que tiene sonido, no sé qué pasa, pero bueno,
lo importante es el contenido. Tendrías que compartir el audio cuando compartas pantalla. A ver un momento. A ver. Segundo. Pues no, creo que no. No veo cómo, pero bueno, el audio lo voy a adelantar para que vean esta parte que me interesa. Sí. Tal vez podrías ir explicándolo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres resaltar del vídeo? Vale. Voy a hacer algo, lo pongo en el chat para que... Muy bien, entonces cada uno puede ver el vídeo, Sí, cada una después, ¿verdad? Vale, pues continuamos y en un momento más lo siguen viendo. Sobre todo es como para enmarcarnos en lo que vamos viendo como lo que soluciona, ¿no? O lo que pretende abarcar la temática de educación para la sostenibilidad, ¿no? Ven todos mi pantalla, ¿verdad, Isa? Ven mi pantalla, ¿vale? Al final, bueno, pues lo que se necesitará son estos multiplicadores y multiplicadoras competentes y comprometidos que actúen como agentes de cambio y no solo deseen, sino que son capaces de traer el cambio en los diferentes sectores educativos, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante de este enfoque competencial, porque ya no es solo el tener, bueno, pues yo estudié, no sé, biología y quiero cambiar el mundo y venga, pues hacer actividades para ello, ¿no? Sino realmente qué habilidades, qué conocimientos, qué competencias al final del día necesito tener para hacer realmente una educación transformadora, ¿no? Aquí, bueno, Rickman, que es también un investigador que ha colaborado con nosotros, junto con, bueno, Mint y Garlinger, que son los educadores y educadoras que realizan una educación para la sostenibilidad transformadora, enmarcan estas necesidades docentes orientadas a la acción, ¿no? Utilizando pedagogías que son transformadoras y caracterizados, por ejemplo, por elementos como el aprendizaje autodirigido, participación y colaboración, orientación hacia el problema, inter y transdisciplinar, así como crear alianzas entre la educación formal e informal, ¿no? Parece poca cosa, pero bueno, es bastante. Diferentes pedagogías que facilitan estas transformaciones podrían ser, y que muchos de aquí que también las manejan ya, ¿no? El aprendizaje basado en el estudiante, aproximaciones holísticas que involucren cabeza, corazón y manos, pedagogías activas, colaborativas, así como aproximaciones holísticas que consideren el manejo emocional, ¿no? Entonces, como educadores y educadoras podemos leer libros sobre estas pedagogías, ¿no? Transformadoras, pero ¿cómo aprendemos a hacer estas pedagogías? Alguien decía también en la lluvia de ideas, ¿no? Pues aprender haciendo, sí, pero yo creo que también es importante el espacio para aprender como educadores y educadoras lo que necesitamos para hacerlo más transformador, ¿no? Entonces, estos
Marcos competenciales, ¿en dónde surgen, no? Bueno, pues son académicos y académicas educadoras también que han desarrollado particularmente en la zona de Europa marcos y modelos competenciales para educadoras en educación para la sostenibilidad. ¿Y para qué sirven? Pues para identificar, examinar, poner en práctica y evaluar estas competencias, ¿no? Una revisión de literatura anterior de Moulin et al., bueno, pues se enfoca más que nada en educación superior, ¿no? Y ellos concluyeron que hay un marco competencial que es como central, que es de la Comisión Económica Europea de las Naciones Unidas, en inglés UNESE, y que el desarrollo profesional de educadores y educadoras en educación para el desarrollo sostenible debería estar informado y moldeado por estas competencias, ¿no? O sea, que son eje. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de identificar los marcos competenciales existentes, ¿no? No solo existe UNESE, existen muchos que a partir de UNESE han generado también otros marcos. Pues vamos a buscarlos, a identificarlos y analizar críticamente su relación con perspectivas transformacionales y holísticas, ¿no? Entonces quisimos ver en qué contextos se estaban desarrollando las aproximaciones conceptuales y pedagógicas hacia la sostenibilidad y hacia las competencias, también los tipos de competencias que estaban proponiendo estos marcos competenciales y si desarrollaban estrategias pedagógicas aplicadas para desarrollar estas competencias. Entonces, pues una revisión sistemática de literatura, pues muy rápidamente es buscar en uno de estos buscadores avanzados de literatura, nosotros utilizamos Scopus, con unas palabras clave. Entonces, así muy resumida manera, empezamos en noviembre del 2019 a buscar. Primero empezamos con 220, esto está en inglés porque es la figura del artículo que ahora les enseñaré que se publicó sobre este estudio. Y pues se iban descartando a través de tener criterios de inclusión. Decíamos, bueno, si no tiene un marco competencial, no. Si no está enfocado en educadores, no. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se leían todos los resúmenes, los abstracts, y se iban descartando y se iban incluyendo. Luego se iban leyendo todos los que ya se iban eligiendo y hasta que nos quedamos con un total de 14. Esto se hizo en noviembre del 19 y en mayo del 20, cuando nos dimos cuenta que había otras palabras que no estábamos incluyendo en la búsqueda, pues para abarcar, por ejemplo, había quienes le llamaban modelos competenciales y había quienes llamaban marcos. Entonces, pues, añadir esa otra palabra, ¿no? Y al final, pues como dije, nos quedamos con 14 documentos. La revisión se hizo en inglés, pues porque es el idioma que de diferentes países se está utilizando, ¿no? No solo de habla inglesa. Y nos quedamos con estos documentos. Más tarde, al final, les doy la referencia donde vienen todos los detalles. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados, no? En cuanto al contexto general, vimos que todos venían del contexto europeo, ¿no? De Reino Unido, de Chipre, de Hungría, Países Bajos, Estonia, Letonia, Suiza, Italia, España, Austria, por ejemplo, ¿no? El nivel educativo, mayoritariamente estos marcos están pensados para educación superior, pero los había de diferentes niveles, de todos. Entonces encontramos, por ejemplo, aquí vamos a nombrar documento 3, documento 14, ¿no? A estos documentos que se encontraron. Entonces, por ejemplo, los marcos que encontramos, el de sostenibilidad de Wick et al., lo encontramos en 2 documentos. Había quienes se basaban en ese para crear otro y realizar uno nuevo, ¿no? Y realizaban formaciones también para evaluar estas competencias. Había Edinsos, que se encontró en 3 documentos, ¿no? Que desarrollaban un propio marco competencial. También había uno específico para profesores de preescolar y primaria y que analizaban 2 marcos competenciales y luego creaban uno propio, ¿no? Luego había que utilizaba estándares y guías americanas, pero desarrollado en Europa. Y entonces, basado en este modelo, pues vinculaban estos factores personales para adquirir estas competencias ambientales. Y en UNESE, la gran mayoría, ¿no? Había Around Their Sense of Purpose, que es el marco en el que nosotros estamos trabajando y que ya encontramos en la segunda sesión, que se basan en UNESE para crear un nuevo marco.
y reportan un diseño de este nuevo marco, ¿no? Y bueno, se basan en WIC, también, ¿no? Todos estos documentos, tanto en WIC como en UNESE. Había en UNESE y en otro que se llamaba SST. Entonces, todos estos se basaban en UNESE. Y también había otro que era el CSCT, Competencias para Docentes en EBS. Y estos documentos, por ejemplo, también hacían esta mezcla, ¿no? UNESE y SST, y estos para crear uno nuevo, ¿no? Esto de manera muy general, ¿no? Vale, ¿qué hicimos? Utilizando la herramienta de Atlas T para un análisis cualitativo, fuimos viendo qué competencias existían en estos marcos competenciales y fuimos armando categorías y empezamos a ver, vale, le llama pensamiento crítico, este le llama critical thinking, este se le llama critical, y entonces los agrupamos, aquellos que representaban más o menos lo mismo, y había algunos que no se podían agrupar, ¿no? Entonces, el análisis surgió esta tipología de competencias, y UNESE tiene en su marco competencial diferentes como procesos de la educación que UNESE, me parece que aquí lo tenía, y no, un momento. Aquí. El marco UNESE, que es en el que la mayoría se estaba centrando, tiene 4 pilares del conocimiento, que es saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Y tiene 3 principios: aproximación holística, visualizar el cambio y transformar los sistemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que vimos aquí es que nos servía utilizar esta agrupación de UNESE para poder decir, vale, hay competencias que tienen que ver con el conocimiento, saber conocer, hay otras que tienen que ver con el saber ser, y otras que tienen que ver con el hacer. Pero en el medio había algunas híbridas que las pusimos como mitad entre conocer, ser, y ser, hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las competencias que estuvieron más presentes en los marcos competenciales que analizamos? El pensamiento crítico estuvo en todas, ¿no? Y me llama la atención porque también hace rato cuando les preguntaba, ustedes mismos también ubicaban, ¿no? El pensamiento crítico. Entonces, esto estaba presente en todas. Luego también teníamos participación en la comunidad como algo no presente en absolutamente todas, pero en 57%. Y también, por ejemplo, el realizar conexiones entre un fenómeno y otro, saber vivir juntos, ¿no? Esta parte de como competencias más entre el ser y hacer, ¿no? Luego también había otras competencias que estaban presentes, no tan presentes, pero por ejemplo tenemos lograr la transformación, aplicar valores sustentables, ¿no? Manejo de las emociones, que esto ya tiene que ver con la manera en la que transmitimos este conocer y este hacer, ¿no? Y la dimensión holística de la sostenibilidad. Otro que estaba presente, pensamiento científico, y otros mucho menos presentes. Por ejemplo, tenemos la transdisciplinariedad, que alguien ya también lo ponía, ¿no? En la nube, la pertenencia a la naturaleza, el aprendizaje centrado, mucho menos pues la creatividad, la responsabilidad, ¿no? Entonces vemos que hay ciertos énfasis y otros que están presentes en algunos, más no en todos, y realmente en minoría, no tomar en cuenta la dimensión económica. Entonces, digamos que se los estoy presentando de una manera ya como resumida. También nosotros fuimos definiendo cada una de estas competencias de acuerdo a lo que los autores iban sugiriendo, ¿no? También encontramos estrategias pedagógicas que estaban reportando en estos documentos, que estaban enfocadas en desarrollar las competencias en educadores y educadoras. Más de la mitad de los documentos incluyeron y reflexionaron sobre métodos pedagógicos y actividades que pueden ser aplicadas, ¿no? Entonces, aquí ojo, porque había algunas estrategias que hacían como formaciones a educadores que tomaban en cuenta este rol como educador, es decir, vamos a tomar en cuenta que tú vas a tener que estar enfrente a un grupo y que son competencias que necesitas como educador para la sostenibilidad, ¿vale?
y había otra serie de pedagogías que estaban, que tomaban en cuenta al educador como si fuera un estudiante más, ¿no? No problematizaban ni contextualizaban que esa persona que en ese momento era estudiante estaba capacitándose para ser un educador o una educadora, ¿no? Entonces, sí es importante esto distinguirlo. Igualmente, a veces en las competencias sucedía que había marcos competenciales que no estaban basándose o tomando en cuenta el rol como educador, sino hablaban de competencias para la sostenibilidad, ¿no? Pero se basaban en marcos competenciales que eran para estudiantes y no para educadores, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de estrategias pedagógicas, por ejemplo, tomando en cuenta también esta agrupación de saber conocer, saber ser y saber hacer. En el saber conocer, pues, por ejemplo, compartían, ¿no? Discusión de pares para planear proyectos de investigación, por ejemplo, todo esto de pensamiento crítico, etcétera. En el saber ser, trabajos en equipos interdisciplinarios de educadores y de educadoras, por ejemplo, también propuestas artísticas, como más holísticas. También se reportó como un reto trabajar en enfoques más holísticos. O sea, en los reportes y en las conclusiones era como de, es muy complicado, ¿no? Esta parte del manejo de las emociones, etcétera, ¿no? Trabajar en pequeños grupos para resolver problemas reales sí que se veía como algo que funcionaba para activar estas competencias. Y bueno, también se veía que los mismos educadores y educadoras veían con menos importancia desarrollar estas competencias de saber ser, ¿no? Lo veían más importante como saber conocer los diferentes tipos de contaminantes, por ejemplo, o incluso énfasis en el saber hacer, pero poco en estas competencias más del ser, digamos, ¿no? Y en el saber hacer había tareas relacionadas con el mundo real, pero en el aula, excursiones a instituciones municipales con otros actores de relevancia fuera de la escuela, proyectos de investigación basados en problemas sustentables, desarrollo de blogs para promover acciones, así como diferentes formas de cooperación internacional con estudiantes de diferentes partes del mundo, pues utilizando las TIC, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué concluimos? ¿Cómo podemos discutir en estos marcos competenciales, en esto que encontramos? Pues en cuanto a contexto, todos eran del contexto de Europa, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, tal vez tendríamos que haber buscado en otras bases de datos o con otros idiomas o con otras aproximaciones que tal vez estén estudiando en partes como Latinoamérica o incluso en Estados Unidos, ¿no? Entonces sería como problematizarlo para un futuro enfoque, pero realmente el inglés, pues también hay publicaciones de Latinoamérica que están en inglés, ¿no? Entonces, pues parece ser que es como un tipo de aproximación que está desarrollándose en Europa. Aproximaciones teóricas, a la hora de ver cómo desarrollaban los conceptos de sostenibilidad, de competencias, vimos que realmente había un desarrollo pobre, ¿no? De manera general, ¿no? En cuanto a qué es la sostenibilidad, qué son las competencias, ¿no? Y esto tiene una implicación práctica, sobre todo a la hora de pensar en los docentes, ¿no? Como en su potencial transformador, porque si están basando el estudio en marcos competenciales que, como decía, están enfocados a estudiantes, pues entonces no estamos abarcando lo que necesitamos, que es el rol del docente, ¿no? Y eso pues tiene un potencial a la hora de implicaciones en el potencial transformador, ¿no? En la tipología de competencias que concluimos, pues como vieron, había un énfasis en el saber hacer, ¿no? En la parte que es pues de transformación y eso fue una buena noticia, ¿no? El ver que había una gran diversidad en este tipo de competencias y un gran peso en esta parte, ¿no? De que nos estamos poniendo ya énfasis en cambiar, ¿no? En el transformar, en el hacer, pero también tiene una implicación negativa el hecho de que había menos énfasis en el saber ser, ¿no? Esta parte de las emociones, porque al final, por ejemplo, ha habido fenómenos bien estudiados como la ansiedad climática o como todas estas partes, esta parte que tiene que ver con las emociones y la educación para la sostenibilidad y la educación ambiental,
que a veces juegan, vale, pues ya aprendí cómo transformar, cómo hacer participación en mi barrio, qué bien, pero a veces ya cuando veo esto me siento ya un poco negativa, tantas noticias de esto, ¿no? Como no tomar en cuenta esta parte más holística de lo que involucra la educación para la sostenibilidad, pues es importante para el potencial transformador también, ¿no? Este tipo de competencias. En cuanto a las pedagogías, vimos pocas intervenciones que consideraban realmente el rol de la educadora, ¿no? Como les decía, ¿no? Como más bien pensadas como si fueran pues ellos siempre estudiantes, ¿no? Y no planteándose todas estas problemáticas que como educadores y educadoras tenemos a la hora de enfrentarnos a un grupo, que nosotros a lo mejor estamos muy bien capacitados en cuanto a lo que sabemos de sostenibilidad, cambio climático, pero a la hora de plantarnos frente a un grupo hay una serie de competencias que a lo mejor están faltando y que necesitamos a veces estos espacios pues de potenciar ciertas competencias, ¿no? Otra de las conclusiones fue que el marco Around the Sense of Purpose, de que le llamamos RESPI, fue uno de los marcos con más participantes para desarrollarlo, con más variedad de competencias en todas estas tres áreas, ¿no? Esto fue alguna de las cosas que fuimos concluyendo. Y pues bueno, si quisieran saber un poco más también sobre este marco, este estudio, perdón, lo encuentran en acceso libre, está en inglés, que se publicó en la revista Sustainability, junto con Isabel, que está aquí, directora de tesis doctoral, Ana Espasa, que también está en la UOC, y Marco Rickman, que es un investigador en Alemania. Entonces, aquí encuentran todos los detalles del estudio y pues bueno, y de mi parte, esta parte es todo y me encantará saber si tienen algún comentario, alguna inquietud, preguntas, pues a través del chat, como bien les habíamos comentado, pueden irnos diciendo sus inquietudes y preguntas, si quieren que me regrese a una parte. Pues esto es lo que les quería compartir hoy. Gracias, muchas gracias, Andrea. ¿Puedes a lo mejor poner el link Sí. del artículo Sí. en el chat? Hay algunas personas que han comentado que no veían los links del Mentimeter. Bueno, espero que todas estéis y todos viendo ahora los comentarios del chat. Si tenéis preguntas las podéis poner aquí o si no, en la opción que tenéis en la barra de debajo, ¿no? En la parte inferior donde pone preguntas y respuestas, también podéis ir formulando vuestras preguntas si tenéis. Irene comenta que es muy interesante tu estudio. Eva también, muy interesante. No sé, Andrea, si hay algún aspecto que quieras a lo mejor enfatizar de lo que has presentado. Pues sobre todo como en esta parte, aquí, aquí. Un momento. Nos preguntan si podrán consultar la presentación. Las presentaciones se colgarán en la web de una web que tiene la UNESCO dedicada a Educación para el Desarrollo Sostenible y las colgaremos cuando finalice el día. Entonces os enviaremos por email junto con el diploma de asistencia, también el link para que podáis consultar el vídeo de la sesión, ¿no? Y las presentaciones. Claro. María, por el chat, nos pregunta si nos puedes pasar el enlace del artículo
Pues lo vuelvo a pegar otra vez aquí en el chat, a copiarlo, porque no sé si todos tenéis acceso, si no, también lo copiaré ahora en la de preguntas y respuestas. Te pregunta María, ¿cómo crees que sería posible pasar más al saber ser frente al saber hacer? Vale. Muchas de las competencias que tenían que ver con esta parte del saber ser, digamos, como por ejemplo el trabajar la incertidumbre, ¿no? La pertenencia a la naturaleza, como el trabajar esta parte de habilidades que tienen que ver también con experiencias que toquen las emociones, pero a la vez saber controlar esas emociones, hablar de ellas en un espacio de educación ambiental, ¿no? Y a veces podemos decir, oye, pero es lo que me faltaba, que yo sea aquí psicólogo, pero es parte y quienes lo estén trabajando sabrán que surgen un montón de emociones en el aula. Una profesora me compartía, ¿no? Que les ponía el video de Laika, de Mecano, ¿no? De esta perrita que lanzaron al espacio y que era un llorar y llorar y llorar y llorar. Y, y yo creo que no hay que temerle a este tipo de intervenciones pedagógicas, pero como profesor y profesora a veces se te puede salir un poco de las manos y es importante como educadores tener el espacio para desarrollar habilidades en este sentido, detectar que hay ciertas emociones que nos pueden como causar como un efecto rebote, ¿no? Como vacunarnos y decir, pues ya sentí todas estas emociones, pues como cuando vamos en el metro y vemos la foto de un niño desnutrido y que decimos, bueno, lo que sigue en mi móvil, ¿no? Como que llega un punto de saturación en que vemos todas estas fotografías del oso que se está quedando en un mini hielo, ¿no? Como el ser consciente de lo que las emociones nos van provocando, de lo que vamos pensando, y también, por ejemplo, a la hora de estar en la acción, ¿no? De las estrategias participativas, pues saber que hay mucha frustración, ¿no? Y que hay, por ejemplo, toda esta parte de, bueno, pues yo quería ir y cambiar el mundo y resulta que como es la gente, no hace las cosas, mira a la gente, pues si ellos no cambian, yo no, ¿no? Como el ayudar a los estudiantes a reportar todas estas emociones y luego también exponerles a casos de cosas que sí estén funcionando, ¿no? Y exponerlos también a la frustración y como educadores y educadoras estar preparados y tener estas competencias nosotros mismos de decir, pues yo como misma, como educador, tampoco tengo que ser todo el tiempo la perfección andando, ¿no? Como todas estas, incluso emociones que también en nosotros suceden, ¿no? Una profesora también me decía, es que yo misma no soy, yo a veces un día llevaba una botella de plástico y ya mis estudiantes no creyeron en mí, ¿no? Como aceptar que también es un tema que está en construcción, ¿no? Y que hay una cuestión ahí luego moral, de ética y valores que requiere de mucho espacio, que no es solo hablar de, por ejemplo, sucedió en un espacio, ¿no? Que se estaba hablando de lo mal que era la Coca-Cola, todo lo que estaba llevándose de agua y todo lo mal que hace en el mundo, y un estudiante levanta la mano y dice, mi papá trabaja en Coca-Cola, ¿no? ¿Cómo te quedas, no? Como estudiante, ¿no? ¿Cómo lo problematizas? Como todo esto que sucede a veces en el aula y que es bueno tener esta caja de herramientas como educadores de saber, pues mira, para hablar de todas estas temáticas, pues vamos a hacer esta actividad donde nos vamos a conocer como nuestras incongruencias, ¿no? Y a veces eso se nos pareciera que se nos sale de las manos y es importante capacitarnos en esto también. Espero haber contestado un poco. Gracias, Andrea. Era una pregunta que solo veía el primer nombre de Carmen Yassat, de la UB. Uh-huh. Y nos comentan que si por favor puedes dejar de compartir la pantalla, porque así te verán mejor. Ah, sí. Tenemos otra pregunta que parcialmente ha respondido de Sebastián Preller, que dice, muy interesante, Andrea, muchas gracias por tu presentación. De acuerdo a lo que has observado, ¿cuáles serían los principales desafíos en términos de la práctica docente para incluir la perspectiva de la sostenibilidad en la docencia?
Un momento, que estoy tratando de dejar de compartir. Un momento. Sí, tienes que poner la Ya está. opción de Ya. exacto. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, Sebastián preguntaba cuáles son los principales desafíos en términos de práctica docente para poder incluir la perspectiva de la sostenibilidad en la docencia. Bueno, yo creo que primero hay que hablar de contexto, porque no es lo mismo hablar de esto en Cataluña que hablarlo en México, que hablarlo en Alemania, Francia, etcétera. Es decir, hay que hablar también de lo que le dicen la ambientalización de los currículums, ¿no? ¿Qué tanto está la educación para la sostenibilidad en el currículum? Eh, no necesariamente que haya, por ejemplo, la materia de educación para la sostenibilidad, que puede ser que sí, pero, por ejemplo, hay escuelas donde ya se tiene el trabajo por proyectos, esta perspectiva de trabajar por proyectos, en donde ya la escuela misma y esta metodología permite que los profesores y profesoras salgan del espacio cuadrado de yo manejo mi materia y ya está, sino de, por ejemplo, pues si se habla de historia, pues hablar de la historia de los ríos, del río Nilo, de tal, y entonces aquí entra biología, hablar de los diferentes tal, y luego los chicos también van a hablar sobre, es decir, como hay metodologías pedagógicas que ya permiten que este tema de la sostenibilidad se trate transversalmente en muchas de las, pues de las materias, ¿no? Y luego también el darle un papel protagónico al estudiante. Había una competencia que me llamaba la atención que salía, que era la competencia de centrado en el estudiante. Es decir, también es importante que como educadoras y educadoras tengamos competencias y una de esas competencias es también dejar de ser a veces nosotros el centro de atención de clase, ¿no? Que el estudiante proponga, que el estudiante participe, darles el micrófono también. Eh, Hay escuelas donde se ha visto que, pues cuando el profe y profe era quien estaba ahí y vamos y con el proyecto, a veces tampoco funcionaba, pero en cuanto se les daba el protagonismo a los y las estudiantes, la participación cambiaba por completo, ¿no? Entonces, eso también, otro desafío creo que también es la manera en la que la educación ambiental puede estar trabajando como desde fuera de la institución, ¿no? Y que es importante que vengan también otras organizaciones de fuera de la escuela, digamos, clásica, a dar diferentes talleres, a dar diferentes como experiencias, pero que eso no haga que el educador y educadora que está frente a clase digamos, nos lavemos las manos y digamos, pues ya vino digamos, el casal de verano, ya estuvieron ahí y ahora ya aquí ya no, ¿no? O sea, que el educador y educadora ambiental no es solo una persona que viene de afuera o que tiene una cierta formación en ciencias ambientales, que el profe de historia también puede trabajar el tema de sostenibilidad, ¿no? Ese es un gran desafío como el desarrollar estas competencias en todos los educadores y educadoras, porque es urgente que se trate este tema de manera transversal en las instituciones. Y por lo tanto otro desafío es esa comunicación entre instituciones, tanto la escuela clásica y todas estas agencias externas que ya trabajan para hacer proyectos muy transformadores, ¿no? Ayuntamientos, eh, diferentes como facilidades, ¿no? Todo esto de escuela verde, ¿no? Como el saber buscar ir también más allá si se nos sale de las manos dentro de una escuela. Muy bien, Andrea, vamos con la última pregunta para acabar a las 11 puntuales. Desde Irene Cervera y dice, te pregunta cuáles son las competencias clave, según tu experiencia, para los educadores ambientales. ¿Cuáles resaltarías? Vale. Bueno, para empezar, yo problematizaría quiénes son los y las educadoras ambientales, ¿no? Que bueno, ya Irene es algo que también tú trabajas un montón, ¿no? De decir, el educador y educadora ambiental está en muchos lugares
y también hace muchos tipos de educación ambiental. Hay quien hace educación ambiental sobre el ambiente, es decir, aprendamos qué tipo de flores, aprendamos qué tipo de aves, aprendamos qué tipo de contaminantes en el ambiente también, ¿no? Como no solo en un aula de 4 paredes, sino de vámonos al Montseny, ¿no? Entonces, para diferentes contextos, diferentes competencias también. Y yo creo que eso es parte de lo que quería hoy transmitir, que hay una serie de cajas de herramientas y de competencias que existen, ¿no? Que a veces son como genéricas para educadores para la sostenibilidad, ¿no? Y que dependiendo del contexto de cada uno, de cada educador, de las instituciones, pues necesitará de diferentes competencias, ¿no? Porque yo creo que puede haber el peligro de querer generalizar a veces, ¿no? Y yo creo que a lo mejor habrá ciertas competencias que alguien por ser de una cierta disciplina ya tenga súper desarrolladas y que en cambio necesite más conocimientos de biología, por ejemplo, ¿no? Del saber conocer, por ejemplo. Pero en este sentido, yo creo que de las 3 áreas, digamos, de este recorrido pedagógico que proponía la UNESE, yo veo las 3 como un camino importante y necesario a seguir. Es decir, no puedes incitar solo al saber hacer si primero no hay una parte crítica del saber conocer, pero luego, como en medio, en ese camino entre el conozco y hago, pues surgen un montón de cosas, emociones. Entonces, yo creo que ese grupo de en medio, no es que crea que sea el más importante, pero creo que es el más débil y que podría, por lo menos visto desde estos marcos, de que es donde está menos presente, y donde tal vez necesite más refuerzo, ¿no? Porque tenemos gente que a lo mejor sabe mucho de ciencias ambientales, e incluso mucho sobre participación, pero que a lo mejor en este engranaje, ¿no? Más de competencias holísticas le pueda hacer como la pata más corta y que a lo mejor necesite que repensemos estrategias para desarrollar esas competencias. Muy bien, pues si os parece lo dejaremos aquí. Sabéis que dentro de una hora retomamos la jornada. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido una buena presentación para iniciar estas jornadas y plantearnos cuestiones, ¿no? Y problematizar, como tú decías, aspectos bueno, que damos por supuesto, pero que realmente tenemos que contextualizar, ¿no? Como lo que planteabas, quiénes son los educadores, las educadoras ambientales, qué es sostenibilidad, a qué nos referimos con educación por la sostenibilidad y dar esta muestra de competencias. A las 12 os mostraremos el trabajo realizado por el equipo del proyecto que llamamos informalmente RESPI y os daremos os mostraremos este marco competencial no como el marco, sino como una propuesta a partir de la cual se puede ir trabajando y ampliando, extendiendo o limitando. Está recibiendo muchos mensajes de agradecimiento. María Flores pregunta ¿dónde podemos ver tu trabajo de investigación? Le hemos enviado a todos el artículo, que ha sido el primer trabajo que ha salido de la tesis de Andrea y ahora está analizando unas entrevistas que hizo a educadores ambientales, personas que se dedican a la educación ambiental o educación por la sostenibilidad de diferentes ámbitos en el área metropolitana de Barcelona y está trabajando en el análisis de datos. El vídeo del YouTube lo voy a volver a enviar porque me he dado cuenta. Sí, pero en este chat, si no se lo envías a una de las personas, no se recibe. Vale. Entonces aquí os acabo de enviar el vídeo que Andrea también mostró en la presentación. Y nada, agradeceros vuestra participación, vuestro interés y os esperamos ahora a las 12 de nuevo. Muchas gracias.